les invito a inclinar su rostro con reverencia y a orar al Señor. Amado Dios, bendecimos tu nombre en esta hora de la mañana, dándote gracias por permitirnos estar vivos, con salud, con fuerzas, y poner en nuestro corazón el deseo de congregarnos para tener comunión contigo, para tener comunión los unos con los otros, para escuchar tu palabra, para cantarte himnos, porque tú eres digno de honra y honor. Hoy te pedimos humildemente que dispongas nuestro corazón, que quites toda distracción y nos permitas ser edificados espiritualmente para el beneficio de nuestras almas y la gloria de tu santo nombre. Toma mis palabras, Señor, y úsalas para bendecir a todos los hermanos que hoy están aquí en este lugar presentes y los que nos escuchan o nos ven por las redes sociales. Padre, te bendecimos y colocamos este tiempo en tus santas y gloriosas manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como es costumbre, vamos a tener nuestro autoexamen de conciencia. Les voy a pedir el favor que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15. Y van a tenerlo abierto allí. He titulado el autoexamen de conciencia el día de hoy: las bendiciones de permanecer en Cristo. Las bendiciones de permanecer en Cristo. Mis amados hermanos, amigos que me escuchan en esta mañana, invitados que están aquí, como creyentes en Cristo, tenemos una responsabilidad manifestada en la palabra de Dios, y es la necesidad de permanecer en Cristo. Así que el autoexamen en esta mañana del segundo domingo del año 2025 tiene como objetivo despertar la conciencia sobre la gran responsabilidad y la necesidad que tenemos como creyentes de permanecer unidos a Cristo día a día, semana a semana, durante todo el año 2025 y hasta que el Señor nos dé la vida. Así que les invito a leer los primeros 7 versículos de San Juan capítulo 15. Dice así la palabra de Dios, palabras de Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan 15, 1 al 7. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Amén. Hermanos, nuestro autoexamen lo desarrollaremos considerando 3 cosas. En primer lugar, miraremos qué significa permanecer en Cristo. En segundo lugar, miraremos qué implica permanecer en Cristo. Y en tercer lugar, miraremos las bendiciones de permanecer en Cristo. Así que vamos a considerar el primer punto: lo que significa permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo
es una señal de salvación. ¿Qué es una señal? Una señal nos indica algo. Usted va por la calle manejando su automóvil y en una esquina ve una señal de pare, una P, en color rojo o negro. Una señal nos indica algo. Permanecer en Cristo. ¿Qué indica esa P? Que debe parar porque puede estrellar con otro carro que va pasando. Entonces, permanecer en Cristo es una señal de salvación, pero no es lo que salva. La salvación viene por gracia y por fe, y se mantiene por gracia manifestada en nuestra comunión y relación con el Señor a través de la fe y la palabra de Dios. Permanecer en Cristo es una expresión bíblica que describe la responsabilidad personal y de la relación espiritual entre un verdadero cristiano y Jesucristo como su Señor y su Salvador. Es una relación que comunica vida. Si nosotros estamos unidos a Cristo, vamos a tener vida, vamos a tener la habilidad y la gracia para hacer las cosas. Así que nuestra relación con Cristo es vital porque esa relación comunica vida al hombre. En la Biblia, la palabra permanecer significa quedarse, posar, unirse, relacionarse, vivir unido. Por eso en Juan 15:4 es en su primera parte de este versículo de Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Esto indica que permanecer en Cristo es una acción deliberada que indica quedarse, que indica unirse, relacionarse con el Señor y ser conscientes que si no estoy unido a Él, estoy muerto y no produzco fruto. ¿Qué pasa si usted corta una rama del árbol? ¿Qué pasa con esa rama? Se seca, se muere, no produce nada. La rama, para ser productiva, tiene que estar unida al tallo, a la vid. Entonces tenemos que entender que permanecer en Cristo indica quedarse, unirse, relacionarse con el Señor. Es ser conscientes que si no estoy unido a Él, estoy muerto y no produzco fruto. Veamos en segundo lugar qué implica permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo implica por lo menos 5 cosas. En primer lugar, permanecer en Cristo es tener una relación personal y permanente de fe con Cristo como mi Señor y mi Maestro y como mi amigo. Si usted ha entendido quién es Cristo, usted tiene una relación personal, porque Cristo es una persona con la cual nos podemos relacionar. Él es el Dios hecho hombre que vino y habitó entre nosotros y se relacionó personalmente con nosotros, y eso no ha cambiado a pesar de que Él murió y resucitó y ascendió al cielo. Podemos seguir teniendo comunión con el Señor como mi Señor, como mi Salvador y como mi Maestro y como mi amigo. Cristo es la persona más especial y maravillosa del universo. En segundo lugar, permanecer en Cristo es amarlo, es decir, obedecer sus enseñanzas. Si usted dice que ama a Cristo pero no obedece, usted realmente no está permaneciendo en Cristo, porque permanecer en Cristo es amarlo, y amar a Cristo es obedecer sus enseñanzas. Por ejemplo, en San Juan 14:15 dice lo siguiente. San Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, que ¿qué significa amar a Cristo? Guardar sus mandamientos, obedecer sus mandatos. Si usted va a San Juan 14, 21 al 24, encuentra el mismo mensaje. Juan 14, 21 al 24. Escuchen lo que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Sí escuchan? El que tiene mis mandamientos y los guarda,
ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. O sea, ¿cómo se manifiesta Cristo a los hombres? A través de su palabra. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Verso 24: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que amar a Cristo implica obedecer sus mandamientos. O sea que permanecer en Cristo implica amarlo, es decir, obedecer sus enseñanzas. En tercer lugar, permanecer en Cristo implica depender de su fuerza en lugar de la nuestra. Nosotros no somos fuertes por nosotros mismos. Necesitamos la fuerza y la ayuda de Dios en todas las cosas. A nosotros nos va mal porque caminamos de espaldas a Dios en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia sabiduría. En San Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, nada podemos hacer que sea bueno y agradable a los ojos de Dios si no permanecemos unidos a Cristo. O sea, que permanecer en Cristo implica depender de sus fuerzas en lugar de la nuestra. En Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el verso 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. En cuarto lugar, permanecer en Cristo implica experimentar su amor en la meditación y contemplación de su obra redentora en la cruz. Repito, permanecer en Cristo implica experimentar su amor en la meditación y la contemplación de su obra redentora en la cruz. Observen lo que dice sin perder Juan, lo que dice el mismo Juan en su primera carta, primera de Juan 3, 1 al 3. Primera de Juan 3, 1 al 3 dice lo siguiente: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza de meditar en Él y de creer en lo que Él hizo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Vieron en este texto de primera de Juan 3, 1 al 3? Que en el versículo 1, el mismo Juan que está hablando aquí en Juan capítulo 15 dice: mirad, contemplemos, admiremos, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Debemos contemplar la obra redentora de Cristo, que es el amor manifestado de Dios a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos llamados a contemplar la obra redentora de Cristo en la cruz. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que estuvo dispuesto a entregar su Hijo a la muerte para que tú y yo pudiésemos tener vida eterna, perdón de pecados y comunión con Él. Y dice: para que seamos llamados hijos de Dios. El amor del Padre manifestado en Cristo fue para que fuésemos llamados hijos de Dios. Porque si no estamos en Cristo, no somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, pero no hijos de Dios. Entonces debemos contemplar ese maravilloso, insondable y glorioso amor de Dios el Padre en su Hijo Jesucristo, manifestado en la cruz del Calvario. Amados, verso 2, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos ahora por creer en Cristo? Hijos de Dios. Pero aún
aunque somos hijos, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, dice Juan, que cuando Él se manifieste, cuando venga por segunda vez, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Cristo regrese, este cuerpo corruptible, mortal, que se enferma, que peca, que dice mentiras y que hace muchas cosas porque está inclinado a lo malo, será un cuerpo incorruptible e inmortal. Seremos glorificados con Cristo. Nunca más volveremos a pecar, nunca más volveremos a ofender a Dios, nunca más nos volveremos a ofender los unos a los otros. Estaremos con Dios en un mundo perfecto y en un cuerpo perfecto como el de Cristo, viviendo con Él por la eternidad. Eso nos debe llenar de gozo y alegría, ¿no es así, hermanos? Y de mucho agradecimiento con Dios. Por eso dice en el verso 3, aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de que un día Cristo regresará, y aunque usted y yo hayamos muerto, ese día que Cristo regrese por segunda vez, resucitaremos con cuerpos gloriosos, nos uniremos a Él y estaremos por siempre unidos en la eternidad con el Señor. Y por eso nos debe motivar a purificarnos a nosotros mismos, a apartarnos del pecado, a ser cada día menos mentirosos, menos arrogantes, menos orgullosos, menos perezosos, menos altivos. Cada día debemos procurar purificarnos a nosotros mismos, es decir, apartarnos del pecado para agradar a Dios. En quinto lugar, permanecer en Cristo implica producir fruto espiritual. Si tú dices que amas a Cristo, que obedeces tus mandamientos, es decir, que permaneces en Cristo, necesariamente tienes que producir fruto espiritual. Observen lo que dice San Juan 15:4. San Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que si yo estoy unido a la vid, que es Cristo, a la fuente de la vida y de todo bien, necesariamente, por más que habite en un cuerpo corruptible, mi vida tiene que producir fruto de santidad. Yo ya no debo ser el mismo mentiroso que era antes, el mismo adúltero, el mismo patán. Yo soy una nueva persona en Cristo y por lo tanto produzco fruto. Es decir, una vida que evidencia que mi corazón ha sido cambiado, mis pensamientos y todo mi ser, porque Cristo está en mí, porque yo estoy unido a la vid, a aquel que es la vida, la santidad, el amor y la perfección. ¿Y cuál es ese fruto que debo producir? Pablo lo expresó en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. El fruto que produce un hombre no son buenas obras. Realmente las buenas obras son manifestadas naturalmente en un hijo de Dios, pero el fruto que realmente produce un cristiano es el siguiente: Gálatas 5, 22 al 23. Más el fruto del Espíritu Santo, podemos decir, porque ahí está Espíritu con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto que debe producir una persona que está unida a Cristo. El primero es el amor, el segundo es el gozo, el tercero es la paz, la cuarta es la paciencia, el quinto la benignidad, el sexto la bondad, el séptimo la fe, el octavo la mansedumbre y el noveno la templanza. Ese es el carácter de Cristo manifestado en nosotros. O sea que el fruto del Espíritu Santo en nosotros es el carácter de Cristo en nuestra vida. Manifestar este fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Es lo que evidencia que realmente somos hijos de Dios, que tenemos dominio propio, que tenemos fe, que tenemos paciencia cuando estamos en medio de dificultades, que tenemos benignidad, que pensamos bien de los demás, que oramos por ellos en lugar de criticarlos. Somos bondadosos, somos mansos, no somos orgullosos, tenemos templanza, es decir, dominio propio. Hermanos, todo eso es el carácter de Cristo en nosotros. El autoexamen, entonces, es muy diciente en esta mañana para cada uno de nosotros. Tenemos que permanecer en Cristo. Al autoexaminarnos con sinceridad, a la luz de estas 5 cosas, podemos ver cuán fácilmente nosotros dejamos de permanecer en Cristo. Hermanos, cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes, cada trimestre, cada semestre y cada año, cada 2 años, hermanos, necesitamos urgentemente permanecer en Cristo día a día, porque Él es la fuente de la vida, de la sabiduría y de todo bien. Porque Cristo es la fuente de todo bien. Él es la fuente del agua de vida. El que no permanece en Cristo se marchita, se seca y no produce fruto. Y en tercer lugar, miraremos rápidamente las bendiciones de permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es evidencia de una salvación genuina, evidencia que somos discípulos de Cristo. El que permanece en Cristo es porque es discípulo de Él. La Biblia dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que el que permanece en Cristo es porque es del pueblo de Dios. En segundo lugar, permanecer en Cristo, o si permanecemos en Cristo, llevamos mucho fruto espiritual. No podemos llevar fruto espiritual si no permanecemos en Cristo. La rama de la vid no puede producir uvas si no está unida al tallo. Juan 15, 4 al 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En tercer lugar, si permanecemos en Cristo, encontramos respuesta a la oración. Escuchen lo que dice el verso 7 de San Juan 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando dice que pedamos todo lo que queramos, no significa que pidamos lo que se nos antoje. Si uno permanece en Cristo, solo va a pedir lo que honra y glorifica a Dios. No pido para satisfacer mi egoísmo, mis ambiciones. Pido para glorificar al Señor. Así que si permaneces en Cristo y sus palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Pidan todo lo que quiera conforme a la voluntad, y el Señor siempre escuchará nuestras oraciones, nos ayudará en medio de la dificultad. En cuarto lugar, si permanecemos en Cristo, hallamos paz y vencemos al mundo. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cómo es que podemos tener paz? Estando en Cristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De la única manera que vamos a tener paz en medio de la aflicción es permaneciendo en Cristo. En quinto lugar, si permanecemos en Cristo, hay una transformación de vida. El apóstol Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, unido a Cristo, todo lo viejo pasa y somos una nueva creación en Cristo. Y en sexto y último lugar,
si permanecemos en Cristo, el día de su segunda venida, no nos alejaremos de Él avergonzados. En Primera de Juan 2:28 dice, escúchenlo por favor, Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando Él regrese, si yo he permanecido en Cristo por su gracia, no me alejaré de Él avergonzado. Todo aquel que ha dado la espalda a Cristo, que escucha su voz y hace caso omiso a sus palabras, el día que Cristo regrese, usted se alejará avergonzado, porque verá que fue rebelde, que fue desobediente y que no escuchó su voz. Así que Dios nos dé la gracia, amados hermanos, de permanecer en Él día a día durante todo este año y hasta el último día de nuestra existencia, porque es lo mejor que podemos hacer y es lo mejor a lo que podemos dedicarnos día a día. Que el Señor haya hablado a sus corazones.